Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Hoy día vamos a seguir, para los que no han visto el programa anterior, les pido que vean el programa anterior con nuestro amigo Roberto García. Es el episodio que tiene que ver con manipulación de masas. Voy a dejar inmediatamente puesto aquí abajo en la descripción del video el enlace para que puedan ver ese programa. Es muy importante que partan viendo ese programa para poder entender lo que vamos a profundizar ahora. Vamos a entrar hoy día en temas muy interesantes. Vamos a hablar un poco de la ponerología política, vamos a hablar un poco de la patocracia, vamos a hablar de quiénes nos gobiernan realmente. Y eso es lo que queremos descubrir hoy día, y por eso estoy nuevamente con mi amigo Roberto García aquí en Contracultura. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido una vez más a Contracultura. Decirte además que el programa anterior fue todo un éxito, la gente parece que necesitaba escuchar esto y te quiero felicitar por lo mismo. Así que para todos los amigos, aquí tenemos presento orgullosamente nuevo en Contracultura, Roberto García. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Bien, encantado de estar acá, amigo mío, y de poder humildemente compartir algo que pueda ser de valor para las personas que están en la trinchera del despertar. Buenísimo, buenísimo, Roberto. Eso es lo que estamos justamente haciendo y eso es lo que queremos ver hoy día en el programa. Vamos a entrar a profundizar muchos de los puntos que vimos en el programa anterior, que fue solamente una presentación para que la gente realmente dimensionara un poco qué es lo que hay detrás de todo esto, por qué son engañados la mayoría de las personas por los políticos, qué técnicas utilizan estos políticos a veces para poder engañar a la gente. Y hoy día vamos a hablar de un disidente, de un contracultural. Vamos a hablar justamente del polaco Andrzej Lobachevsky, quien fue casi asesinado por escribir un libro que se llama Ponerología Política durante la era comunista de Polonia. Literalmente hizo que las autoridades estatales quemaran la investigación del libro y fue encarcelado antes de huir a los Estados Unidos en sus últimos años, antes de reconstruir minuciosamente el material de memoria. En él describe el fenómeno macrosocial conocido como ponerización, que es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, por el cual cualquier movimiento político puede convertirse en malvado por cualquier estándar racional simplemente, o por la inyección de lo que él llama material patológico en doctrinas y consignas que son aparentemente morales, pero que sus intenciones podrían haber sido en un principio altruistas, pero Lobachevsky dice que finalmente se terminan degenerando. La teoría básica dice que cierto porcentaje de individuos psicopáticos se sienten naturalmente atraídos por el poder y encuentran su camino en posiciones de poder dentro de cualquier institución política jerárquica, inyectan este material patológico que se disfraza dentro de la ideología original. De eso vamos a hablar hoy día, es un tema muy interesante, y de eso vamos a hablar hoy día con nuestro amigo Roberto. Roberto, ¿qué nos puedes decir de la ponerología política para poner esto en contexto más allá de la presentación que acabo de hacer yo para que la gente vaya entendiendo de qué se trata todo esto? Sí, bueno, la ponerología política, en el fondo, fue una propuesta de Andrzej Lobachevsky con la finalidad de estudiar las bases estructurales, el andamiaje que estaba detrás de los gobiernos del mal o de los regímenes del mal, y ello con la intención de enseñar a la gente, y por esto que los trataron de censurar, quemar y perseguir y encarcelar, con el fin de inmunizar la mentalidad colectiva, la psicología macro, digamos, de la sociedad, con el fin de que la opresión terrible y los abusos y la policía del pensamiento y todo este hecatombe terrible que sucedió posterior a la Segunda Guerra con el comunismo, no se volviese a repetir. Y para ello fue uno de los pioneros en empezar a estudiar cómo están constituidos los líderes, los cabecillas, y quiénes son sus seguidores, y cómo ellos, cuáles son sus estrategias, sus herramientas y sus habilidades que utilizan para convertir a sus seguidores en personas igualmente malvadas que ellos. Y por ende empezó a sustentar esto en la psiquiatría, en el estudio de la psicopatía. ¿Cuáles son las bases que constituyen a estos depredadores sociales que están mimetizados en nuestra sociedad y que son invisibles a los ojos de las personas inocentes, dígase de alguna forma?
Eso sería más o menos la idea general. Clarísimo. Bueno, es justamente eso lo que estaba estudiando esta persona. Y lo vivió en carne propia porque lo vivió en un régimen comunista, opresor, terriblemente opresor. Mucha gente hoy día se pregunta, y yo he visto ese comentario, si tú sales a la calle, normalmente la gente maneja sus autos tranquilos, va al supermercado, va a hacer compras. ¿Cómo un ser humano se llega a convertir en una persona? Porque esto no es un tema político para nada, y quiero que la gente no se quede con esa sensación, sino que queremos analizar el aspecto psicológico. ¿Cómo un ser humano se transforma en estos líderes que en algún momento dicen tenemos que apretar el gatillo, tenemos que tirar bombas sobre Irak, tenemos que ir a sacar, por ejemplo, a Gaddafi de Libia? Y ese tipo de cosas donde saben que van a haber vidas humanas, donde se pierde la compasión, donde se pierde el respeto por el otro ser humano. Creo que ese es un fenómeno que hay que entender, porque no todas las personas son así. Las personas normales, creo yo, no hacen este tipo de cosas. ¿De qué estamos hablando aquí primero? ¿Una psicopatía? Sí, mi querido Carlos, este es un fenómeno que se lleva estudiando desde el año 1809 por un investigador de psiquiatría que se llamaba Pinel, y hasta el día de hoy todavía sigue siendo muchas cosas un enigma, pero ya ha avanzado la neurociencia, ha avanzado el estudio de perfiles criminológicos, y hemos logrado determinar algunas cosas. Por ejemplo, que hay un mucho más poderoso componente genético, biológico, si tú quieres, o hereditario, y también algunas cosas tienen mucha relación con las experiencias tempranas, pero definitivamente el psicópata de cuello y corbata, de tomo y lomo, tiene un fuerte componente genético sí o sí, debe ser así. De hecho, es tan impresionante el tema de cómo desde niños empiezan a torturar animales y cosas así, que empezaron a estudiar con resonancia cerebral y con electroencefalograma, que la activación de su cerebro no es igual. Por ejemplo, no aprenden por ensayo y error como nosotros. Su cerebro no se altera tan poderosamente, por ejemplo, con el castigo de cometer errores o de pasar a transgredir el dolor de los demás. También las estructuras cerebrales que tienen que ver con la empatía, con sentir el dolor ajeno, están completamente desactivadas en cierta medida y solamente pueden tener un entendimiento intelectual del dolor de la otra persona, pero nunca sienten, por ejemplo, algo terrible, y esto lo han hecho en experimentos con miles y miles de personas, algo terrible cuando ven, por ejemplo, una película de terror o una imagen de alguien desangrándose, qué sé yo. Entonces, son desde muy pequeños, como le llaman los expertos hoy en día en criminología, como Robert Hare, que es el que hizo la principal escala para detectar psicópatas en el mundo, dice que desde niños son depredadores. Y eso es muy difícil para la gente de aceptar que es algo que puede suceder, porque el mismo instinto maternal de una mujer que puede estarnos escuchando, alguna de nuestras espectadoras, podrá decir, pero ¿cómo va a ser un depredador de niño? Qué horrible suena eso. Pero la ciencia muestra que es así, que desde niños rompen normas. Cuando son más pequeños se llama trastorno disocial y después pasa a llamarse trastorno psicopático o antisocial de la personalidad. Y tienen estas facilidades de niños que experimentan infligiendo dolor a animales, quemando cosas, etcétera. A medida que van evolucionando, van aprendiendo formas más sofisticadas de hacer crímenes y por eso pasan camuflados en la masa de las urbes, en el supermercado, como tú dices, en la calle, uno encuentra personas Normales. normales que saben repetir las consignas exactas de lo que los demás quieren escuchar, porque habitualmente tienen un coeficiente intelectual alto, sobre todo los que llegan a ser psicópatas de cuello y corbata versus un asesino serial carnicero, por ejemplo. Esas cosas tienen mucho que ver, dicen los expertos, a dónde nace el psicópata. Si tú naces con esa mentalidad psicópata y con esa insensibilidad, digamos, en una familia de criminales, probablemente vas a ser un carnicero. Pero si naces en una familia de abogados súper exitosos que son políticos, vas a aprender los códigos de ellos desde niños. De hecho, hay experimentos que muestran que ellos aprenden más rápido que un niño promedio. Y te vas a mimetizar en este mundo del cuello y la corbata, de hablar bonito y de camino, digamos, a llegar al poder. Y cada vez, como va de la mano de este incremento de la sofisticación con la que aprenden a hacer crímenes, cada vez son más buenos para pasar desapercibido, para camuflar su crimen. O sea que esto, bueno, eso que estás diciendo tú, lo primero que se me viene a la mente cuando escuchando tu relato y ver cómo tú explicas todo esto, hace
resuena con una cosa que la gente está sintiendo en la calle y la gente se está dando cuenta, está diciendo, a esta gente nosotros no le importamos, a esta gente toma sus decisiones sin preocuparse de lo que le pasa a la señora Juanita en el consultorio, que no tiene, ¿cómo se llama?, cómo atenderse. Hay una falta de empatía total por lo que le pase a otras personas. Ya no estamos hablando ni siquiera por el dolor ajeno, sino que ya es por el destino de otro ser humano. Eso que dices tú, entonces explicaría de alguna manera bastante coherente y además científica, justamente por qué la gente está sintiendo esto. O sea, es real lo que la gente está sintiendo a este respecto. Exacto. Es más, la mayoría de ellos cuando han sido entrevistados en cárceles y han hecho profundas investigaciones de entrevistas y qué sé yo, y de test, ellos reportan, la mayoría de ellos, que encuentran que las personas que tienen empatía, sentimientos y moral son seres humanos que están más bajo en la evolución que ellos. Ellos sienten que tienen una evolución especial por el hecho de no tener lo que ellos llaman debilidades de los tontos, en el fondo. Uh-huh. O sea, seguir las reglas según su código te hace inferior. Exacto, porque ellos no pueden comprender intelectualmente, porque tienen desgregado la emoción del pensamiento, por qué las personas después de ejecutar crímenes o equivocarse de repente por cometer algún daño a otra persona involuntariamente, ¿por qué sienten culpa? Ellos se preguntan esas cosas cuando los entrevistan y nunca lo pueden comprender al final. Y cuando ya llegan a la edad adolescente, para adultos empiezan a darse cuenta que los demás son inferiores. De hecho, hay un estudio muy interesante que estuve revisándose un poco para precisamente hacer este programa, que hay estudios que muestran que ellos desde los 5 a los 7 años ya pueden detectarse entre ellos. Imagínate lo impresionante. Detectarse entre ellos. Sí, aunque estén en una muchedumbre gigante, ellos siempre se detectan entre ellos. Se parece a esta serie que salió hace unos tiempos de un asesino que andaba escondido, que se llamaba Dexter, no sé si te acuerdas. Uh-huh. Y él tenía la habilidad como psicópata encubierto, trabajando en criminología en California, de poder detectar muy rápidamente a los otros depredadores, en el fondo. Uh-huh. Entonces ellos se detectan desde muy temprana edad. Y lo que tú dices de que no les importa, también hay muchos reportes e investigaciones de que ellos, por ejemplo, cuando son las carreras que ellos eligen más son abogacía, política o economía. Y muchas veces ellos, si te fijas, hay un claro ejemplo, una de las primeras entrevistas de George Soros, cuando lo entrevistan acerca de cómo él ha hecho caer países completos por mover un par de cifras especulando en la bolsa. Y él decía, bueno, son números y si pasa eso es parte de gajes del oficio. Y el entrevistador le dice, pero ¿está usted consciente que son montones de seres humanos en realidad que están perdiendo todo lo que han ahorrado por generaciones? Bueno, shit happens, dice una cosa así más o menos. Claro. Entonces, si te fijas en esa entrevista que él ha tratado de borrar muchas veces de YouTube, y que está en toda la red, así que si quieren búsquenla, es muy interesante verlo porque pueden contrastar todo lo que estamos hablando. Que no siente culpa, no siente remordimiento, y para él sus traumas infantiles que tuvo que estaban relacionados con la Alemania nazi y otras cosas de los comunistas y el hecho de ser miembro de la comunidad judía, él cree que como él fue damnificado, como todos los psicópatas tienen las mismas historias, entre comillas damnificado, siendo que muchos fueron damnificados, pero siempre ellos creen que son más especiales que los demás, y quiere modificar el mundo a sus anchas precisamente, porque tiene esta sensación de haber sido humillado por el mundo y ahora que él tiene la misión de transformarlo a su pinta, sin importar cuántos sacrificios haya que hacer, porque no lo siente, no le importa. A la mayoría de estos psicópatas la persona no entienden en el fondo que no es una cosa de voluntad, simplemente su cableado cerebral no les permite tener empatía, ni culpa, ni vergüenza, ni nada que se le parezca. No puedo dejar de preguntarte respecto a todo esto. La mayoría de la gente tiene temor de algo, siente temor de algo. Muchos sentimos temor de Dios o sentimos temor de la justicia, lo que muchos llamamos justicia divina, porque vemos que la gente que hace el mal termina pagando, ya sea en esta vida o quizás en otra. Pero normalmente el mal nunca se sale con la suya. ¿A qué le teme esta gente? Y te lo pregunto por qué, porque se dice... y está comprobado, incluso en tácticas militares, que se dice el enemigo más peligroso es aquel que no teme nada y que no tiene nada que perder. O sea, no es que no tema nada, pero no tiene nada que perder. Entonces, ¿qué es lo que teme esta gente? Mira, te puedo decir un dato que puede ser mejor a veces un ejemplo que una reflexión.
personal, digamos. Hay unos experimentos muy interesantes donde les mide la activación cardíaca, la frecuencia cardíaca, y la activación, esto que se llama cuando se eriza la piel a la anticipación del miedo, Ajá. y la activación cerebral de las partes ventromediales de la corteza prefrontal. ¿Qué hacen esas partes? Simplemente que la persona aprenda que ciertas cosas no hay que hacerlas porque genera un castigo inmediato. Y la anticipación del castigo en todos los cerebros humanos hace que uno no haga las cosas que alguna vez fueron negativas, etcétera. Y cuando ellos les miden la frecuencia cardíaca, la activación cerebral y todo, parece ser que están completamente separados de la realidad. Imagínate que no se les erizan los pelos antes de un electroshock. Hicieron un estudio como con 10.000 personas y todas las personas normales, cuando les daban un pequeño golpecito de electricidad, después todas las veces antes que llegara, se les paraba los pelos y aumentaba la frecuencia cardíaca, y los psicópatas no sienten absolutamente nada. Esto O lo puedes sea, resumir. O sea, eso lo explica todo, porque nosotros siempre decimos cómo es posible que no reaccionen tampoco muchas veces hacia la crítica, y es lo que más asusta, porque vemos que cuando esta gente llega al poder da lo mismo si son de izquierda, de derecha, al final un psicópata es un psicópata, pero nosotros vemos que normalmente el pueblo se siente como que no lo estuvieran escuchando. ¿Tiene esto también que ver con que están tan abstraídos dentro de su propia historia, que ni siquiera escuchan lo que dice el pueblo, porque finalmente terminan gobernando siempre igual, siempre para sí mismos, y no vemos que tengan una empatía con lo que... Volvemos al tema de la empatía. Sí, claro, bueno, dentro de lo que tú me dices, muy interesante, me agarro la primera idea. Ellos no creen en la derecha, en la izquierda, ni en Dios, ni en ninguna cosa, no les da lo mismo. Todo eso para ellos son móviles útiles para llegar a concretar su meta personal, que los forjó, digamos, en sus crónicas iniciales, y todo el resto son accesorios para ellos, son vehículos, pueden saltar de izquierda a derecha o quedarse toda la vida en derecha, pueden tener matrimonios falsos, pueden hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa, porque en realidad lo que a ellos les importa es su agenda personal, nada más. Y de hecho, en el único y más grandioso test que hay para detectar psicópatas, que es el autor se llama Robert Hare, para que lo busque a alguien que le pueda interesar, que se llama eh, eh, PCLR, que quiere decir Psychopathy Checklist Revisado, Review. Ajá. Ah, es un checklist para Eh, detectar psicópatas. Qué bueno está eso, claro. es un checklist, y en el número 3 del checklist justamente sale lo que tú me dijiste: mentira patológica e incontrolable. Nunca pueden dejar de mentir porque no sienten lo que siente una persona. De hecho, también eso lo han medido. Cuando mienten y dicen, por ejemplo, les han medido cuando ellos dicen soy un perro, soy una mujer, y les colocan el polígrafo y no se mueve la aguja, nada. Pueden decir lo que Nada. sea. Claro. Mirándote a los ojos te pueden decir, ¿sabes qué? Yo te amo a ti. Y siempre así parten sus relaciones, que son siempre, dicen los autores brillantes del tema, que son instrumentales. Todos sus afectos no son reales, son instrumentales para conseguir cosas. Quiero tener el matrimonio y la familia perfecta para llegar al poder y ser un super político, etcétera, etcétera. Entonces son capaces de decir lo que sea sin vacilar, sin tiritar, y de hecho no tienen ningún tipo de activación parasimpática. Entonces tú no puedes detectar, ni aunque seas experto en detectar mentiras, que están mintiendo, porque no tienen el funcionamiento fisionómico de una persona normal, digamos. Qué increíble, ¿eh? Es impresionante lo que cuentas tú. O sea, eso que tú estás diciendo explica muchas de las cosas que la gente siente a diario y que no tiene cómo explicarse cuando ve a sus políticos. Y también se me vino a la mente el tema de los globalistas, que muchos de estas personas calzan dentro de estos perfiles sin duda, porque no tienen esa empatía, no les interesa, y son capaces de construir un caos total con tal de seguir en el poder y eternizarse en él. Y no les interesa usar una izquierda, una derecha, un capitalismo o un socialismo, un comunismo con tal de llegar al poder. Son capaces de utilizar cualquier fin con tal de poder hacer esto. Exactamente. Y de hecho, si me permites expresarlo, Por ellos supuesto. llevan, como lo dijimos en el programa anterior, ellos llevan mucho tiempo construyendo, por ingeniería social, un perfil de sociedad, un perfil de ser humano muy maleable, muy contexto dependiente, muy vacío de significados intrínsecos y muy abierto a recibir significados de afuera. ¿Y por qué les sirve esto? Porque es el ejército perfecto. Ahora, dentro de ese ejército perfecto de masas de derecha súper agresivas y de izquierda súper agresivas,
ellos buscan siempre con pinza, porque como te dije, saben detectar los que son más maleables y más fanatizables, lo que le llama Lobachevsky un caracterópata, que es un psicópata que no es genético, sino que es construido por un psicópata. Es como lo que pasa en Star Wars, si me permiten la informalidad. Él es el caballero Sith, busca el mejor alumno que pueda ser igual de sanguinario, perverso y frío que él. Ahora, ¿aprenden la psicopatía? Sí, porque hay una gran recompensa perpetua, continua, y son las personas que son más seducibles. ¿Quiénes son estas personas? Las mismas personas que tienden a no hacerse cargo de sí mismas y que quieren que todo venga de afuera, que todo sea una recompensa externa por ellos ser supuestamente especiales, sin ningún tipo de esfuerzo personal más que transgredir la ley y los límites de la moral y la ética y la decencia humana. Entonces, son el soldado perfecto para estos psicópatas que están en el poder. Y bueno, para ellos, como son personas tan frías y tienen habitualmente los que llegan al poder, tienen un coeficiente intelectual súper, súper, súper alto. No te extrañes de encontrar su Harvard, su Yale, su Princeton, no te Ujú. extrañes nada, porque todos se han formado en las universidades de élite y en las universidades de élite también los reclutan, otros Ujú. psicópatas. Entonces, ellos son muy expertos en muchos temas de control de masas y tienen muchos de estos caracterópatas que trabajan para mover las masas en el fondo y lograr cada uno la versión de mundo que él tiene acorde a su trauma torcido. No es una versión de mundo paradisíaca como la que venden, eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero ellos saben perfectamente bien, en cierta medida, en el fondo la versión oculta, la agenda oculta y personal que ellos tienen de ese mundo dantesco que quiere construir cada cual. Qué impresionante está. No, mientras tú contabas esto, yo no podía abstraerme de pensar en Huber Matus, uno de los grandes de la Revolución Cubana, que fue muy amigo del Che Guevara en la campaña en la Sierra Maestra, y él contaba que el Che Guevara en el fondo era un cabro, un joven que tenía muchas ganas de ir a la aventura, había pasado por ya muchísimas aventuras, estaba en búsqueda de la aventura, y decía él que, pero sí era un tipo que lo único que quería era, y se le notaba en el carácter, era llegar a ser alguien en la vida y pasar a los libros de historia, fuese como fuese, haciendo lo que sea. Y él hablaba que Fidel Castro poco a poco lo fue reclutando cada vez más cerca de él y lo empezó a convertir en este asesino serial y le sacó la mejor parte. Esa parte, decía Huber Matus, que lo conoció al Che, decía que esa parte se le inculcó Fidel Castro. Fidel Castro lo fue moldeando y lo fue transformando en este asesino. Entonces, me imagino que este es un buen ejemplo de los tantos que hay de cómo estos tipos se reconocen entre ellos y se van potenciando. Porque es impresionante lo que dices tú. Exactamente. De hecho, uno de los aspectos principales de todo lo que los científicos de la psiquiatría y la psicología convergemos es en que ellos son siempre gente profundamente encantadora, son expertos en el encanto, son hechizadores de personas. De hecho, cuando lo conversábamos el otro día fuera de cámara, hablábamos, ¿te acuerdas? De la prestidigitación emocional, son expertos en eso, son expertos en que tú te sientas, hacerte sentir como tú quieres hacerte sentir para que tú firmes el contrato sin leer la letra chica y después someterte a su mundo, digamos, de perdición. Eh, Tal vez pensaba tal vez que podíamos explicar un poco la lista de los ítems de este test para detectar psicópatas, tal vez como herramienta para poder ayudar a la gente para que, a pesar de que sea medio terrorífico abrir los ojos, prefiero conducir con los ojos abiertos que con los ojos cerrados, con los dedos cruzados, esperando que llegue no sé de dónde una especie de maná del cielo. Es bueno abrir los ojos, entonces podríamos tal vez compartir esa información. Yo lo encuentro genial que hagamos eso porque la gente le va a servir, pero ¿qué te parece si eso lo dejamos para el próximo episodio, que vamos a seguir conectados aquí? Pero me gustaría terminar este capítulo, nos quedan algunos minutos ya. En el segundo quédense muy conectados porque vamos a hablar de algunos de estos psicópatas que están actualmente en el poder. Vamos a ver cómo los podemos detectar para que esto tenga también una aplicación práctica para usted y no se quede solamente en la conversación. No puedo no hacer una pregunta, a lo mejor completamente fuera de contexto de lo que estamos hablando, pero estoy seguro que está muy relacionada.
¿hay algún estudio o hay algún tipo de experiencia empírica donde se haya podido comprobar si esta gente cree o no cree en Dios? ¿Son todos alejados de creer en vamos a decir así, una realidad también divina dentro de sus propias vidas? Porque creo yo que eso también explicaría, creo que es muy peligrosa la gente que es muy inteligente pero que está desconectada de esta realidad, y también se ve en la práctica que hay gente que por muy inteligente que sea, se pierde en una gran porción del análisis, una gran cantidad de acceso a la información por lo mismo, por el hecho de no ver la realidad completa, por así decirlo. Muy interesante la pregunta que me haces. Mira, si te fijas, la mayoría de ellos en toda la bibliografía clínica siempre tienen una profunda, amplia y extensa y completamente devota creencia solamente en sí mismos. Y si te fijas, hay muchas doctrinas que ya sabemos cuáles son, para qué las vamos a nombrar, que en el fondo son basadas en la creencia del hombre en su propia superioridad y en su propio desarrollo y nada más. Exacto. Sobre todo todo lo que tiene que ver con la nueva era y todo eso, justamente que están metiendo en... Exacto. Claro. Exacto, yo cuando estuve estudiando muy profundamente, de hecho me infiltré en algunos grupos de la nueva era para entender qué es lo que hacían, está todo basado solamente en eso. De hecho hay mucho MP3, cintas y productos que son sugestivos, que es una hipnosis que se hace en las noches y todos dicen tú eres tu propio Dios, tú eres el único, eres el mejor, y esto es una forma de psicopatizar, o por lo menos de volver que sea plausible que si hay un psicópata por ahí empiece a empoderarse, digamos, y se vuelva un caracterópata, o sea, alguien que genéticamente no era psicópata, pero que su disconfort con la vida y consigo mismo es tan grande que quiere, claro, ahora sí me hace sentido, soy mi propio Dios, no soy valorado, ese es el problema que tengo, me tienen que valorar, tienen que la gente tratarme de una forma grandiosa y especial. Y todos tienen un poco este tipo digamos, de cosmovisión, en cierta medida. Qué interesante, muy interesante. Me gustaría que antes de que nos fuéramos hoy día y dejar a la gente invitada al próximo programa, le dieras algún mensaje para ir conteniendo un poco la información que acabamos de darle a la gente. Por favor, todo tuyo el micrófono. Bueno, yo siempre digo con todo cariño a todas las personas con las que trabajo y conozco que yo sé que es difícil abrir los ojos, yo sé, porque también lo viví tal como ustedes, muchos lo pueden estar viviendo o a lo mejor ya lo vivieron, pero no hay nada más lindo que vivir con los ojos abiertos. Vivir con los ojos cerrados te impide no ver al cuco, por decirlo así, al boogeyman, algunos no sé cómo le quieran llamar, pero al mismo tiempo vives toda tu vida con los ojos cerrados imaginándotelo y al final vives en un mundo de tormento en el cual estás dormido. La única forma de poder desarrollarte es abriendo los ojos. La única forma de poder elegir cuál va a ser tu destino y tu horizonte es con los ojos abiertos y no con los ojos cerrados. Y sí da miedo, pero si no diera miedo a lo mejor no valdría la pena. Me quedo con una frase muy linda que me dijo una vez un colega terapeuta, que fue mi maestro, me decía, está bien que tengas miedo, pero no está bien que el miedo te tenga a ti. Y eso tal vez el mensaje que engloba esto. A lo mejor todos conocemos a alguien que tiene esos rasgos y sospechamos a lo mejor que lo podemos ayudar. Y lamentablemente no es así. Lo que sí podemos hacer es ayudarnos a nosotros mismos por medio de detectar a esta gente y tal vez protegerse a uno mismo, porque la persona, como bien dice mi amigo Carlos siempre, el deber principal que tiene es de cuidarse a sí mismo, porque si no te cuidas tú, ¿a quién vas a cuidar? Si no tienes amor a ti mismo, ¿a quién le vas a dar amor? Eso es lo más importante, diría yo. Buenísimo. Roberto, ¿qué es lo que vamos a ver en el próximo episodio para que deje invitada a la gente para seguir abriendo este rabbit hole, como le dice, este hoyo agujero del conejo? ¿Qué es lo que vamos a ver en el próximo episodio? Bueno, próximo episodio vamos a abrir la caja de Pandora, yo creo, de revisar cuáles son los ítems más cruciales, así que ojalá que tengan lápiz y papel para detectar psicópatas, cuáles son esta escala que propone el psiquiatra Robert Hare, que nos muestra más o menos cuáles son los rasgos principales que deben estar presentes en una persona para poder comprender esto, y no solamente lo utilicen para mirar al lado, utilícenlo para mirar las personas que están sobre ustedes, los mandatarios. Tal vez podríamos revisar un par de perfiles de algunos que son conocidos por ahí.
Wow, eso suena súper interesante, así que vamos a quedarnos súper atentos a la información que nos está preparando Roberto. Y bueno, darles las gracias, Roberto, a todos ustedes por haber estado hoy día en el programa. Quédense atentos a los próximos episodios. Estamos preparando una serie de episodios con el valiente Roberto García, que se ha atrevido a hablar de estos temas que la mayoría de la gente, ustedes ven que no se atreve a hablar, justamente a destapar estas cosas que están debajo. Así que compartan este importante video, ayúdennos, apóyennos. YouTube nos está desmonetizando todos los videos, poniendo en jaque la existencia de este canal. Esto es serio, esto es de verdad, así que por favor abajo siempre van a encontrar los enlaces. Si son tan amables y quieren apoyar al canal, van a poder encontrarlo justamente aquí abajo en la descripción del video. Invitarlos al próximo episodio, darles las gracias a Roberto. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo video. Chao, Roberto, muchas gracias. Gracias a ti.